Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y hoy estamos en un vídeo del Animal Crossing en que os voy a enseñar unos cuantos trucos y consejos para diseñar vuestra isla y llegar a tener las 5 estrellas, que yo las acabo de conseguir hace poco y nada, estoy súper contenta y os quería enseñar un poco pues lo que he ido haciendo para conseguirlas, así de manera fácil y lo que te suelen pedir en el ayuntamiento y tal. Primero de todo, lo importante es planearse la isla, porque si no te lías, porque hay demasiadas cosas que quieres hacer, hay mucho espacio, entonces yo me planeé un poco qué quería hacer en cada zona. Y lo fui viendo a medida que iba avanzando. Hay una página web que puedes crear tu isla, ya lo enseñé en un vídeo anteriormente, pero hace tiempo. Y puedes hacerte aquí pues como un mapa, pues puedes dibujar ríos, hacer casas, etcétera. Ir viendo pues cómo quieres colocar las cosas en cada lado, o dónde quieres poner pues una zona de árboles, etcétera. Yo aquí lo hice al principio de todo, antes de tener el juego, y por eso está como todo tan desorganizado. Pero puedes incluso mover los puentes, todo. Os dejaré el link abajo en la caja de descripción por si queréis ir a esta página para organizaroslo un poco, o simplemente hacerlo en papel. Y mira, aquí puedes poner pues el tipo de flor que quieres, yo qué sé. Puedes poner un montón de cosas para organizar tu isla bien, mira, árboles, todo tipo de puentes cruzados y todo eso, que puedes aquí decidir un plano de cómo querrás la isla y luego ya empezar a hacerlo todo en el juego. Luego, una vez tienes ya la herramienta de terraformar de las obras públicas, lo que haría es no hacer gran cosa hasta tenerla, porque si no empiezas a moverlo todo, que es lo que me pasó a mí. Yo no movería nada hasta que no hayáis conseguido la herramienta de las obras públicas. Entonces, una vez la tenemos, pues podemos hacer aquí todos los caminos estos, o podemos poner un diseño personalizado, que es lo que tengo yo puesto aquí de carretera, o crear ríos y tal. Yo primero construiría los ríos e iría rellenando pues aquí donde queréis que haya río, donde no queréis. Vamos, pues ir sacándolo, añadiendo zonas, cascadas, etcétera. Este es como mi mapa actual, entonces una vez tengáis como todos los ríos más o menos como los habéis pensado o como os guste, pues ya empezar a hacer también, o sea, las montañas organizadas y todo. Yo lo que empezaría a hacer es unos caminitos, por ejemplo. Caminos que te lleven a los sitios principales, que puedas seguir claramente y se pueda ver un poco cómo está organizado el pueblo. Por ejemplo, yo aquí llego a mi casa, pero si venimos aquí al museo, esta carretera pues nos lleva directamente al ayuntamiento, y si no nos lleva directamente a Hermanas Manitas o abajo al aeródromo. O sea, cada uno puede tener el camino que quiera. No sé, puedes ponerte diseños personalizados, puedes usar los del juego, pero que haya una organización de los caminos principales a dónde van a llevar, y una vez entonces empezar pues a colocar pues los puentes, empezar a trasladar los edificios. Lo malo es que solo se puede hacer un traslado al día de cosas, pero bueno, yo creo que poco a poco, si eres de los que no viajan en el tiempo como yo creo que poco a poco pues acabas consiguiendo las cosas donde quieres. Entonces te dice qué edificio quieres trasladar y pues nada, vas uno a uno trasladando las casas de los vecinos para colocarlas juntas o como tú quieras, y el museo y todo, y lo vas colocando en su sitio, aunque cada uno suele valer 50.000 vallas. Y en cuanto a puentes y rampas, también hay una gran variedad de más caras o más baratas, y pues nada, eliges la que pegue más con el estilo que tú quieres en tu isla. Yo, por ejemplo, tengo un poco de todo. Tengo varios puentes de troncos, uno colgante, por ejemplo, de piedra, y esto no tengo ninguno, de ladrillo ni de hierro, pero estos dos también me gustan y he puesto algunos, aunque son bastante más caros. Hay que tener dinero para esto, si no puedes empezar siempre poniendo este para hacer como la base de tu isla, y luego yo los he derruido y he puesto ya los caros cuando tenía más dinero en el mismo sitio para intercambiarlos. Requiere 2 días porque tienes que derruir primero uno que vale 10.000 vallas y luego añadir este. Pero bueno, el caso es como hacer la base de tu isla. Una vez ya tienes pensado todo dónde lo quieres colocar y tienes pues la infraestructura principal de caminos y casas y tal pensada o ya puesta de tu isla, yo empezaría a mover los árboles. Sabéis que si te comes las frutas, pues puedes mover los árboles de sitio y te lo llevas enterito. Entonces yo lo que me hice fue una zona, por ejemplo, de árboles frutales, organizarlos como quieras, en verdad. Yo me hice aquí como un bosque de árboles frutales. Y pues nada, para que estuvieran todos como en el mismo sitio, por si quiero frutas y eso, y no estuviera lleno de pueblos desperdigados, o sea, de árboles desperdigados por todo el pueblo. Me lo puse así, todo en fila, con la herramienta de terraformar, claro, poniendo aquí los caminitos de tierra y pues unas vallas, y pues nada, aquí están, todos ordenaditos. Y una vez movidos ya los árboles y puestos también pues donde crees que quedan bien y tal, yo por ejemplo me puse aquí una zona de bambús, pues también los fui moviendo con lo mismo
y colocándolos donde yo los quería. Y pues así vas organizando ya un poco tus árboles y entonces ya tenemos estructurados los caminos, las casas y tal, y los árboles más o menos. Algo curioso cuando has comido fruta y vas al baño, que yo no sabía qué pasaba, es esto. Y se le va la fruta que ha comido y dice, me siento como nueva. Inciso, pero me hace mucha gracia. Y ahora llega el momento ya de decorar, que para mí es lo más guay de todo. Entonces el caso es ir colocando muebles, bastantes muebles, en el exterior para conseguir las 5 estrellas. Por ejemplo, aquí he puesto unas sillas, muchas vallas, o sea, ir creando vallas de estas separadoras. Por ejemplo, cada día en el vallero, en el ayuntamiento donde canjeas las millas, hay una valla diferente. Entonces yo me he ido comprando para tener diferentes, y esta es de mis preferidas, por ejemplo, de bambú, esta de cordones, la oriental. Están muy bien. Entonces vas cambiando y las vas colocando para separar zonas, para las casas de los vecinos, que yo los tengo puestos aquí, pues cada vecino con su casa, por ejemplo, separada con las vallas. Y bueno, un poco es aquí al libre, cada uno coloca lo que quiera, pero el caso es ir poniendo cosas. O sea, no te quedes tampoco sin poner nada que se quede demasiado vacío, porque entonces no te darán las 5 estrellas. Yo, por ejemplo, aquí pues puse esta valla separadora y pues nada, una zona de flores y otra zona como con una fuente y un banco. Igualmente subiré un tour de mi isla, también otro vídeo para que podáis ver cómo me ha quedado al final, aunque no está 100% acabada, pero bueno, más o menos, está ya casi. Y pues eso, el caso es poner muchas vallas. Por ejemplo, en cada vecino yo le he puesto en su jardín un mueble, que eso ya te lo dicen de hacer al principio, pero yo les he ido añadiendo para que tengan más muebles, y luego vas haciéndote zonas de lo que quieras. Por ejemplo, aquí he puesto unas mesas, aquí otras mesas más, como si esto fuera una cafetería. Así, poco a poco vas añadiendo muebles y el pueblo cada vez pues tiene más cosas. El caso es poner, por ejemplo, también en la playa cosas, y sobre todo que haya bastantes árboles. Yo lo que no haría es talar los árboles y eliminarlos, porque cuantos más árboles, o sea, tampoco lleno de árboles, pero con muchos árboles y muchas flores es cuando sobre todo te suben las estrellas, porque como que valoran mucho la naturaleza. Entonces no sé qué cantidad hay que tener exacta, pero yo no dejaría como de plantar flores sobre todo, y árboles, bueno, yo pondría bastantes. A mí lo que me pasó es que talé casi todos los árboles para organizarme y luego he tenido que comprar porque no tenía suficientes para llegar a las estrellas. Entonces el caso es no quedarte sin árboles sobre todo. Y si ves alguna zona vacía, pues nada, le pones flores, añades algo y puedes ir poniendo diseños en el suelo para que queden más monos. Eso ya cada uno lo que quiera. Pero lo importante es que aunque no pongas diseños, mientras haya flores y árboles y muebles bastantes, es cuando te van a ir subiendo todas las estrellas. Eso es lo más importante sobre todo. Luego y al estilo que tengas. Si tú quieres menos caminos o no, o menos vallas, eso ya cada uno, pero los árboles, las flores y los muebles es muy importante. Y como las vallas ayudan mucho a poner objetos fuera y eso, se tiene muy en cuenta. Entonces, una vez ya tienes como todo, casi todo medio organizado y lleno de cosas, enseguida llegaréis a las 5 estrellas, ya veréis. O sea, poco a poco, si cada día añades nuevas flores, nuevos árboles y nuevos muebles en el exterior, un banco ni que sea, una fuente, una basura, una máquina, una señal, todo esto cuenta. Entonces llegará el día enseguida. Y bueno, entonces vendréis aquí y le preguntaréis a Canela cómo está la popularidad de la isla. Y pues te dirá, es de 5 estrellas, y te regala la regadera o sea, un bricolaje para hacer la regadera de oro, que yo ya la tengo. Algo que a mí también me ha gustado mucho y he descubierto es que los cocos pueden plantarse en cualquier zona de la isla mientras le pongas arena debajo. Tienes que ponerle esta arena, entonces puedes tener cocos en cualquier zona de la isla. Y esto también es muy chulo porque te permite, pues eso, hacer diferentes estilos en cada sitio. Donde no te esperas un coco, pues quizás queda mejor aquí una palmera que no un árbol, y pues yo qué sé, permite jugar mucho con la decoración que quieres. Y también algo importante es no dejar tiradas cosas por el suelo, no dejar pues objetos, no dejar un montón de herramientas, no dejar nada por el suelo, porque entonces también lo cuenta como que está sucia la isla y no te van a subir las estrellas. O sea, intentar mantenerlo limpio, no dejarlo lleno de ramitas ni de nada, y obviamente no tener ningún hierbajo, porque los tienes que ir sacando a medida que salen cada día. Entonces es cuando ya todo estará perfecto y te pueden dar las 5 estrellas. Yo esto recomiendo hacerlo, como os he dicho, a partir de tener las 3 estrellas y que venga tota queque, porque ya puedes cambiar los ríos y las montañas y todo. Y algo también muy interesante es que cuando riegas las rosas negras con la regadera dorada, se supone que te van a salir rosas de oro. A mí todavía no me ha pasado, pero
en principio funciona así. Y bueno, pues eso es todo. Hasta aquí el vídeo de enseñándoos los tips y los consejos para terraformar vuestra isla y conseguir una isla de 5 estrellas. Espero que alguno de ellos os haya servido y os haya gustado o os haya dado la inspiración. Pronto subiré el vídeo del tour de mi isla para que también podáis inspiraros, algunos os apetece en alguna zona que he hecho. Y nada, pues eso, que muchas gracias por verlo. Os dejaré por aquí el botón de suscribiros por si no lo estáis a mi canal y también a algún otro vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!